espiritualidad, energías, hechizos, rituales y todo un universo sorprendente te espera en el mundo mágico de Informe Enigma. Informe Enigma. Después del accidente estuve mirando lo que me hacían. Mi hermana pequeña lloraba mucho. Había una guirnalda sobre mi cuerpo cuando me trajeron a casa. He visto una foto de mi cadáver y la guirnalda estaba allí en la fotografía. No recuerdo mucho más después de eso. Estaba en la oscuridad y vi una luz. Recuerdo que fui en dirección a la luz y después volví a nacer. En Oriente hay una larga y arraigada tradición de niños con recuerdos de una vida pasada. En el budismo, la principal religión de Sri Lanka, existe la firme creencia de que los muertos regresarán al mundo físico, de camino hacia la iluminación espiritual o nirvana. Es una cultura en la que la reencarnación no es una esperanza, sino una expectativa. Y ahora sí, queridos amigos, ha llegado el momento de introducirnos en ese mundo más espiritual de la mano de nuestro psicólogo y terapeuta regresivo, Xavier Aguilar. Buenas noches, Xavier, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Disfrutando del calor, que está haciendo todavía mucho, a ver si baja ya con este final de verano. ¿Serás el único que disfrutes del calor? Pues no precisamente, prefiero el invierno, como muchos. Xavier, vamos a centrarnos hoy en casos que tú has tratado mediante la terapia regresiva y que de alguna manera u otra han mejorado la vida de ese paciente. Sí, mira, estaba recordando mientras venía hacia aquí casos, por ejemplo, de fobias, ¿no? Una fobia de una de las personas que atendí era adentrarse en el mar, ya que estamos en estos días vacacionales y que todo el mundo utiliza o muchas de las personas que están de vacaciones utilizan para adentrarse en el mar. Pues esta persona tenía fobia realmente al agua. Y entramos en esa regresión, en ese trabajo terapéutico para buscar dónde se originó. Entonces me estuvo explicando unos paisajes que coincidían con lo que sería América y una situación vacacional, más o menos lo podía situar en una California o un lugar similar. Y adentrándose en el mar y en el mar, bueno, un tiburón, y el tiburón se la comió o le hizo las heridas suficientemente graves como para que fuera degollida por el tiburón. Y entonces, bueno, ver eso, entenderlo, sanarlo, porque en el momento en que entiendes que ese miedo no es tuyo, sino que ese miedo es de esa vida anterior, pues a través de esa situación luego se sana y a través de eso esa persona pues volvió a utilizar el mar como cualquiera de nosotros. ¿Sabías? Las fobias se quitan quizás... Siempre hemos escuchado este método tan rudo, ¿no? De decir, si tienes miedo a las arañas, coge una araña, ¿no? Si tienes miedo al mar, tírate al mar, por ejemplo. No sé si me explico. Quiero decir que si tienes miedo a algo, la mejor manera de resolverlo es enfrentarte a él. Yo también pienso que esa es la mejor manera. Es decir, que cuando tienes miedo a algo, enfréntate a ello con el miedo. Ese miedo te ayudará a enfrentarte mejor. Lo que pasa es que también es cierto que no es necesario sufrirlo, ¿no? Entonces, vamos a buscar otras medios de exposición más lentos, ¿no? Por ejemplo, si es un miedo, pues como esta chiquita al mar, pues a lo mejor le habríamos realizado una experiencia de una exposición paulatina al agua, ¿no? Y entonces que ella, pues poco a poco fuera aceptando el hecho de ir entrando en el mar. Lo que pasa es que, claro, la terapia regresiva nos permite esas aproximaciones tan rápidas a situaciones que se generan en su mente, ¿no? Ese pánico
un tiburón, una cosa ilógica en el Mediterráneo, o al menos tiburones que nos puedan atacar, ¿no? Pero que en su mente se habían generado, aunque sea real o no sea real, el hecho de reconocerlo y de poderlo entender que no le pertenece, que no es suyo, pues hace que eso pueda desaparecer, ¿no? En cuanto a otras fobias, pues es lo mismo. El método tradicional siempre te dice que vayas a exposiciones pues paulatinas, con las que vas creando cada vez un temor menos intenso hasta que esa fobia puedes transitar con ella, ¿no? Pues es que, bueno, como este caso que he explicado de los tiburones, pues habría otro. Estuve atendiendo a una persona en las islas, en Menorca, y en Menorca nada más tienes dos maneras de salir de la isla, ¿no? Y es o por mar o por aire. Y bueno, esta persona, pues me vino a consulta porque había estado viajando mucho tiempo en avión y llegó un momento pues que dejó de realizarlo y no podía viajar en avión y tenía un pánico horrible a los aviones. Entonces esta persona vino preocupada porque tenía una novia que en este caso pues no sé si era de Rumanía o de un país de estos del este, y vino preocupado porque claro, tenía que visitar a los familiares de ella. Y claro, realizar el viaje en barco, coche, autobús, pues significaba entre 24 y 48 horas, mientras que la novia pues en 3-4 horitas estaba en el lugar, ¿no? Entonces él venía a intentar solucionar ese tema. Entonces entramos en la regresión, él ya había intentado hacer algún trabajo con alguna exposición psicológica, ¿no? Y en la cual también ya le habían hablado de este tipo de situaciones. Pues nada, un día te vas hasta el aeropuerto, el otro día pues te subes a las escaleras del avión, etc., ¿no? Este tipo de exposición paulatina. Y bueno, me llega a mí y lo primero que intentamos hacer es intentar buscar cuál fue su origen, ¿no? El primer momento en el que dejó de subir a los aviones, cuando él los había utilizado habitualmente. Y resulta que ese día coincidía por fechas cercanamente a aquel 11 de septiembre en el que hubo el atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, bueno, a partir de ahí dices, bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Entras en la regresión y entras en esa persona que vaya a recordar dónde se inicia todo ese proceso, y de golpe ella empieza a hablar de que es un soldado japonés que está en un avión y se está tirando contra los barcos en plan kamikaze. A partir de ahí él entiende la relación que había entre esa situación de kamikaze contra los barcos americanos y la situación que pasó el 11 de septiembre, ¿no? Era una situación similar de aviones kamikaze, ¿no? Contra un objetivo. A partir de ahí él lo entiende, lo sana, y a partir de ahí vuelve a coger los aviones, que es lo que realmente nos importa en este tipo de terapia. O sea, un supuesto caso de una vida pasada, de un acontecimiento que pasó en la Segunda Guerra Mundial, le llevó a un acontecimiento que era no coger un avión a día de hoy, tenerle fobia a volar. Pero tampoco sabemos si esa vivencia es del todo real. No sabemos si esa vivencia es real. Lo que sí sabemos es que en un momento dado hubo un input, una señal que le hizo recordar algo que estaba dentro de su inconsciente. Esa señal fue el atentado, ¿no? Y el atentado, y él lo relacionó inconscientemente con algo que él recordaba. A lo mejor era una historia que él había leído en algún sitio, eso no lo podemos verificar de ninguna manera, pero lo vivió como real, que es lo importante en estas situaciones, ¿no? De que las personas que te relatan esas posibles vidas anteriores, siguen ficticias o sean reales, lo relatan con la pasión, con la emoción del momento en que se están produciendo. Es decir, él me era capaz de relatarme la velocidad del avión, en relatarme cómo se enfrentaba y el miedo que tenía realmente, a pesar de que era un kamikaze japonés y de que por honor se tenían que tirar contra esos barcos, cómo él tenía como persona, como individuo, el miedo a lo que iba a pasar, a lo que iba a suceder a partir de ese momento. Entonces, bueno, sea lo que sea verídico o no, ¿qué más da? Esa persona vuelve a coger un avión, que es lo importante. Antes hablábamos fuera de micros de que hay personas que a veces dicen que tienen como una mochila, que tienen como una carga encima, que creen que no es suya, pero que les impide hacer una vida normal, les impide encontrar un trabajo, les impide encontrar una pareja, les impide, en cierta manera, ser felices. Cuando hablan de algo que creen que no es suyo, según tú como terapeuta, ¿a qué se refieren? Como hemos hablado antes, como tú dices fuera de micro, yo creo que eso muchas veces son, en cierta manera, excusas, ¿no? Maneras de no afrontar a la realidad que ellos tienen. Pero no vamos a negar que esas excusas las podemos relacionar
con soluciones. Y esas soluciones las encontramos también en el tipo de terapia que realizo, en situaciones que parece que llevan a recordar que al lado suyo hay algo más. Y ese algo más podría ser que fuera cierto, no vamos tampoco a discutir con lo que esa persona siente. Podrían ser esas almas perdidas que hablamos la semana pasada, esas entidades que han muerto y se relacionan con esa persona no para frustrarla, sino porque de una manera u otra están muy relacionadas con su manera de hacer, su manera de pensar, y se han quedado con ella porque es lo que más le recuerda al mundo material que esas entidades vivieron. Entonces, bueno, es cierto que esas entidades no nos van a hacer nada, son entidades que, a pesar de la novela o de lo que conozcamos, parece que nos pueden realizar determinados acontecimientos, pero por mi experiencia lo único que hacen en todo caso es afianzar lo que nosotros hacemos. Es decir, si nosotros somos personas depresivas, pues quizás seamos un poquito más depresivas; si somos miedosos, quizás seremos un poquito más miedosos; o si somos fumadores, pues en vez de fumar 20 cigarros, fumaremos 25. Pero fuera de eso no creo que hagan muchas cosas más. El otro día relatabas que más o menos a lo largo de tu carrera has tratado unos 1200 casos y solo uno de ellos pareció ser realmente un personaje importante, o así lo afirmaba él o ella. ¿Puedes hablar de ese caso? Evidentemente sin nombrar el nombre de la persona. Sí, era un caso en el que realmente pertenecía a un reinado francés, y en el que realmente en su caso, además, lo importante fue su muerte, ¿no? Que murió en la guillotina. Entonces, bueno, pues eran unos dolores que ella tenía en esta persona, en la zona del cuello, y que, bueno, que ella no sabía a qué provenían, y cuando empieza a relatar la vida, pues empieza a relatar una vida en palacio, una vida cortesana, en la que ella relata un nombre de un personaje conocido históricamente, y bueno, y relata también cómo muere en la guillotina después de ser pues una de las múltiples mujeres de ese rey. No sé si era la quinta o la sexta mujer, por lo tanto, quien sepa de historia puede identificar qué personaje relataba. Y en la vida, o sea, en esta vida, ¿no?, en la que nos toca vivir ahora, ¿qué síntomas son los que tenía ella? Bueno, principalmente era ese dolor en el cuello, un dolor que le hacía además sentirse como separada, ¿no? Separada de la materia, ¿no? Como si no estuviera aquí. Aparte de los dolores, tenía esa no identificación con el lugar, no identificación con el cuerpo, y eso generalmente, pues bueno, puede venir por esas situaciones de como una guillotina, ¿no? Te han cortado la cabeza, parece que cuando te cortan la cabeza esa conciencia todavía permanece en la cabeza, sin darse cuenta todavía de que ha perdido el cuerpo. Y bueno, esa es la sensación que de una manera sutil ella también relataba, ¿no? Y sobre todo también los dolores que ella tenía en el cuello, que eran, bueno, sin haber tenido ningún reumatismo, sin tener ningún problema reumatoide, etcétera, pues ella estaba relatando unos dolores importantes que se le reproducían desde que ella tenía conocimiento. Si no recuerdo mal, también me has relatado alguna vez que incluso personal médico, tal cual, se han puesto en tus manos por algún problema que tenían los médicos, que supuestamente dentro de este mundo, cuando algo, entiéndase cuando digo dentro de este mundo, me refiero cuando hay algún dolor, cuando hay algún sentimiento que no encaja, ellos son los que deberían controlar y saber por dónde moverse, y sin embargo han venido a una terapia regresiva para saber qué les estaba ocurriendo. Sí, he tratado a algunos médicos, algunos doctores, entre ellos un neurocirujano de aquí de la provincia de Gerona. Y es curioso que realmente ellos, delante de esta terapia, se sitúan dentro de lo que diríamos el ateísmo, ¿no? En no creer. Pero ellos vienen a consulta. Me imagino que también deben de ir a otro tipo de mancias, que a lo mejor adivinatorias, ¿no? No lo sé, eso no lo he podido constatar. Pero sí que vino en este caso por problemas emocionales. Es decir, me imagino que físicamente ellos pueden controlar o creen controlarlo todo, pero claro, cuando entramos en el circuito de las emociones, pues como todos los mortales somos muy vulnerables, ¿no? Y bueno, esta persona tenía una situación emocional dificultosa relacionada con los padres y la tuvo que entender a través de terapia regresiva. Y realmente esta persona, quizá por sus convicciones,
no me llegó en un principio a una vida pasada, sino que se fue realmente a las situaciones de la infancia, en las cuales recordó esos momentos duros, complicados, en el cual como infante a lo mejor no fue querido de la manera que él necesitaba y a lo mejor incluso fue rechazado, pero también, bueno, reconocer que gracias a eso él era el neurocirujano importante que es en este momento de un hospital conocido. Claro, el hecho de acudir siempre o casi siempre a una vida pasada, no centrándonos en esta, en nuestros padres, ¿crees que también es en cierta manera una especie, no voy a decir de excusa, ¿no?, pero quizás una manera de eludir que quizá la responsabilidad está en nuestra familia? Yo creo que el hecho de acudir a una vida pasada es el hecho de liberarte, ¿no? Es el hecho de que no tienes que poner nombre a tu situación, no tienes que poner nombre ni culpabilidad a nadie de los que te rodean. Entonces eso es como que todo es más fácil, ¿no? Como que yo puedo ser culpable de algo porque lo pienso, pero en cambio si lo relato en una vida pasada, esa culpabilidad desaparece, ¿no? Puedo hacer culpable de algo que me ha pasado a un hermano, a un familiar directo, a un padre, a una madre, y en cambio si lo relato en vida pasada, ¿dónde está esa culpabilidad, no? Porque, bueno, es una vida pasada y entonces, bueno, es una manera fácil de relatarlo. De todas maneras, eso me pasó quizá al principio, ¿no? En el cual te dabas más cuenta de que la gente realmente, en cierta manera, quería esconder su realidad a través de crear ficticias vidas pasadas. Pero cada vez me pasa menos, cada vez es más original el relato y las personas realmente que llegan a vida pasada es una vida pasada que podríamos calificar dentro de lo que sabemos como auténtica. Háblanos de algún paciente recién. Parece esto un poco una frase así hecha, ¿no? Pero háblanos de un paciente reciente. ¿Algún caso que haya ocurrido recientemente? ¿Algún caso reciente? Te podría explicar a lo mejor una mujer que tuve que tenía dolores inespecíficos por todo su cuerpo y realmente ya nunca había conocido las razones porque no hay ningún médico el que le hubiera dado una determinación de un diagnóstico claro de lo que ella tenía y esos dolores los tenía desde muy jovencita. Entonces no había ningún trastorno en la espalda, no había ningún trastorno óseo que pudiera llegar a ese tipo de dolor. Y entonces ella empezó su relato, pues bien, como muchos de los que vienen a consulta, empezó relatando pues un poquito su vida, luego me llega su infancia y sin encontrar nada determinante le ofrezco la posibilidad de llegar a esas vidas pasadas y entonces me comienza a relatar una vida de una mujer que vive separada del mundo, que en cierta manera se dedica a recolectar flores, hierbas. Bueno, digamos lo que desde lo que conocemos ahora, el relato que sería de una bruja, ¿no? Quizás eso ya son palabras mías más que de ella, ¿no? Pero sí que es una persona que vive alejada del resto de sociedad y de una manera un poquito ermitaña, y es la persona a la que le llegan las consultas para curar determinadas enfermedades o situaciones sobre todo de infecciones que en aquel momento pues las podían curar con hierbas, ¿no? Y me va relatando esto y mientras me va relatando también que eso va creando pues envidias, situaciones a lo mejor de celos, esas situaciones de rencor que se pueden crear porque alguien sabe un poquito más o porque alguien hace algunas cosas que los otros no hacen. Y a partir de ahí su último relato ya es cuando me relata su muerte y entonces me relata en el momento en que la cogen, vienen del pueblo, suben a por ella. No sé exactamente, no recuerdo exactamente el relato de por qué la vienen a buscar, porque no era excesivamente importante ese relato, pero sí el hecho de que en ese momento la atan y la atan por cada una de las extremidades a un caballo diferente. Luego hacen correr los caballos en las direcciones diferentes, con lo cual se desmembra todo el cuerpo. Entonces al desmembrarse todo el cuerpo ella parece que eso es el recuerdo que le queda en esta vida de esos dolores inespecíficos que ella tiene, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí que ella entiende que eso pertenece a otra vida, que no le pertenece a ella, y a través de, digamos, la curación chamánica que se realiza también en estos procesos, pues ella ha dejado de sentir esos dolores y puede realizar su vida normal. Parece absurdo lo que voy a preguntar, pero todos los casos que vienen cuando hay una regresión, ¿en esa regresión siempre ocurre algo malo? Como en este caso, por ejemplo, te cortan la cabeza, ¿no? La guillotina. Un problema con los padres. Bueno, un desmembramiento a través de
una tirada de caballos. Es decir, siempre en estas regresiones hay un acontecimiento trágico que lleva al dolor que tenemos actualmente. Claro, piensa que mi segmento es muy determinante, ¿no? Yo tengo un segmento de gente que viene con problemas. Por lo tanto, si vienen con problemas, no me van a relatar algo que no haya problemas. Me van a relatar algo en lo que suceda, alguna cosa. Sí es cierto que algunas veces me han venido relatos en los que simplemente han venido por una cierta curiosidad, y entonces lo que se produce son relatos de acontecimientos absolutamente normales, de vidas monótonas, de vidas que no tienen nada de particular, como mucho puede ser particular la muerte, pero incluso cuando te hablan de la muerte te la hablan explicándote que se mueren en su cama. Es decir, que hay mucha vida monótona, pero esa vida monótona tampoco crea ninguna expectativa para quien quiera oírla, ¿no? Entonces, realmente lo que viene la mayoría de veces a consulta realmente es alguien que tiene un problema, y ese problema lo solventa a través de esas situaciones anecdóticas, pero que sí resuelven su situación. La semana pasada hubo una tertulia muy interesante contigo y con Sebastián Darbó. Él aseguraba que todo era prácticamente parte de la conciencia. Tú le dijiste que había algo que no se podía en este caso atribuir a esto, que era la fase en la que ellos te relatan la muerte. Desde el momento de esa muerte hasta que vuelven a la vida, ¿cómo es ese paso? ¿Cómo te relatan qué es? Pues es muy curioso, porque este tema antes de dedicarme a este tipo de trabajo, yo lo había leído a través de personas que realizaban un trabajo similar al mío, y te hablaban conforme de que cuando morían, una vez producido el hecho, pues parece que llegaban a un mundo diferente, y en ese mundo había como unos guías, y esos guías parece que te orientaban a cómo tenía que ser tu vida siguiente, de alguna manera intentar explicarte qué había pasado en tu vida anterior, y bueno, que en cierta manera estábamos como inducidos a llegar a esta nueva vida que es la que tenemos ahora, y que de alguna manera aquí teníamos que hacer un aprendizaje. Eso es cierto en cuanto a que bastantes de los casos que a mí me han relatado se producen de una manera similar, pero para mi sorpresa también aparecen casos sorpresivos en cuanto a que una persona me relata su muerte, me relata que se siente perdida en ese lugar, y de golpe me relata que ha sentido algo por esa señora que pasaba por allí delante que estaba embarazada, o por la madre de ella, y decide colarse en ese cuerpo de esa mujer embarazada, y que a partir de ahí su relato continúa en esa vida de ese niño que ha de nacer. Entonces sí que seguramente en la mayoría de relatos hay un guía, hay una exposición a cómo será la nueva vida, pero hay otros relatos en los cuales digamos que es casualidad, suerte, pasaba por ahí y pasó. No lo sabemos exactamente, porque no puedo dilucidar si todos de una manera u otra somos dirigidos o solamente se producen en algunos casos, pero bueno, hay casos para las dos visiones. Xavier, dentro de poco se va cortando el tiempo y viene una persona que tenemos en común, Daniel Chumillas, a hacer un curso aquí en Palamos, un curso que parece ser realmente interesante. Háblanos un poquito de él. Bueno, los días 14 y 15 de septiembre viene Daniel Chumillas aquí a Palamos para realizar una experiencia con el EMI-Sync. Es una experiencia que se llama Taller Excursión, y en el cual, mediante sonidos binaurales, parece que se consiguen situaciones muy cercanas a las meditaciones profundas, a las meditaciones que consiguen personas que ya están muy, muy entrenadas, que llevan a lo mejor un año o dos haciendo el trabajo meditativo o más tiempo. Y eso parece que en esta sola sesión, en este trabajo de un par de días, y con estos sonidos binaurales, parece que se puede conseguir, ¿no? Y bueno, a través de ahí se pueden vivir esas experiencias que nos pueden relatar a lo mejor los lamas, o esas experiencias que nos pueden relatar esas personas que llevan mucho tiempo haciendo meditación, como algunos de ellos relatan, como los viajes astrales. Es una experiencia que creo que también se acerca mucho a conocer qué es la vida, y conocer sobre todo lo que puede ser la muerte, ¿no? Porque si en un viaje astral somos capaces de reconocer nuestro cuerpo estando fuera de él, quizá la muerte deje de perder su valor, ¿no? Si le perdemos el miedo a la muerte, ¿le perdemos el miedo a cualquier cosa, Xavier? Si le perdemos el miedo a la muerte, perdemos el miedo a vivir. Porque realmente lo que nos impide vivir libremente es el miedo a la muerte. Las personas libres son las que realmente, sea por las razones que sean, porque crean o porque no crean, no le tienen miedo a morir.
Daniel Chumillas, queridos oyentes, muchos lo recordaréis por ser miembro en su momento, antes de tener un accidente, del grupo EPTA. Era uno de los mediums que acompañaba a Paloma Navarrete, a Sol Blanco Soler y a otros componentes de esta formación de investigación tan famosa en nuestro país. Xavier, formas de contacto, ¿quién puede acudir a ti? ¿Qué tipos de problemas puedes en este caso, no sé si la palabra adecuada sería resolver o ayudarles? Yo siempre digo que en este caso que ayudarles, porque sí es cierto que hay muchas situaciones que se resuelven, pero no quiero a nadie crearle una falsa esperanza de que soy un milagrero y vamos a solucionarlo todo. No, esa no es la realidad. La realidad de cualquier trabajo emocional es que nada más nuestro trabajo personal, el de cada uno, va a hacer que esas situaciones modifiquen. Lo que yo puedo ayudarte es a que las puedas visualizar de una manera diferente a como las conoces, a que las puedas tratar de una manera diferente a lo que la conoces, a que puedas entender cómo se originan. En eso puedo ayudarte. Y para eso, pues sí, puedes ponerte en contacto conmigo. Estoy cerca de Palamós, en San Antonio de Calonja, y me puedes llamar al teléfono 686-67-6736 a través de mi página web, la de xavieraguilar.com. Y simplemente llamándome podríamos hablar de tu caso y intentar ya desde ese momento comenzar a ayudarte. Y no solo Xavier Aguilar está en San Antonio de Calonja, que también se desplaza a muchos lugares. Sí, generalmente por llamadas que me pueden realizar a través de que necesitan conocer el tipo de experiencia que es la terapia regresiva, y para eso pues habitualmente ya tengo consulta propia en Menorca, en Ciudadela, pero también me he desplazado a otras ciudades como Donosti, como Madrid, como Valencia y otras ciudades, también Tarragona y alguna ciudad más de la que me han hecho alguna propuesta, y después de hacer algún taller pues podemos hacer ese trabajo regresivo. Xavier, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Jordi, un saludo a todos y un abrazo. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @InformeEnigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros.